glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, vamos. Gritaré, gritaré, porque bueno es. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso.
Buenas noches, espero que todos se encuentren bien. Me alegra verles aquí conectados para disfrutar de la palabra de Dios. Me gustaría compartirle con ustedes un pequeño mensaje que dice así: dale una gota de ti a Dios y Él te llenará con una lluvia, pero dale todo de ti y te dará con un diluvio de bendiciones a tu vida. Con este pensamiento, quiero darle una cordial bienvenida a esta nuestra y su semana de oración. Espero que sea de bendición y que sigan ahí conectados. Buenas noches para todos. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro para tener la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Señor, porque sabemos que tu misericordia todavía está con nosotros. Gracias, Señor, porque nos diste un día más de vida y has permitido que veamos tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial por todo lo que los jóvenes que están esta noche y por todas las personas que están conectadas buscando más de ti, Señor. Y que tú permitas, oh Dios, que la palabra que el pastor diga esta noche sea inspirada por ti y transforme nuestro corazón y transforme nuestro carácter. Que cada día reflejemos más a ti en nuestra vida diaria. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial también por todas las personas que hoy necesitan un milagro de vida. Que tú seas ese milagro esta noche y que tú permitas, oh Dios, que cada joven, cada persona en su corazón se aferre cada día más a ti. Y que en estos momentos que nos ha tocado vivir, tú seas nuestra luz y nuestra esperanza cada día. Confiamos una vez más en ti, esperando, oh Dios, que esta noche tengamos palabras de fortalecimiento en nuestra vida espiritual y podamos reflejarla a otro para que sí tú puedas volver pronto, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio y mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad.
Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor, Cristo tú eres Señor, Cristo tú eres Señor. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Disculpen, es que tengo un poco de problemas técnicos. Me encuentro desde la isla municipio de Vieques por cuestiones de trabajo, así que excúsenme. Pero si me escuchan bien, a mí me toca dar un poquitito de trasfondo de el orador de esta noche y quien va a estar compartiendo la palabra de Dios. Es nada más y nada menos que nuestro amigo, el pastor José Antonio Pagán. Pues me dieron unos datos biográficos para que compartiera con ustedes y con mucho gusto lo voy a hacer, pero también pues es una persona a quien le tengo mucho aprecio y ya mismito les digo por qué. Primero pues el pastor José Antonio Pagán nació en San Juan, Puerto Rico. Él estudió en la Academia Adventista Metropolitana y apenas cuando estaba en segundo grado, él aceptó el Evangelio de Jesús y vino a ser el primer adventista de su casa. Un tiempo después ganó a su papá y el resto es historia. Esa fue la primera alma que ganó. Él después pasó a estudiar a la Universidad Adventista de las Antillas, donde se entrenó como pastor, obteniendo un bachillerato en teología. Y tiene una larga trayectoria como siervo de Dios y evangelista. Ha predicado en distintos países de Latinoamérica, Sudamérica, y ha tenido un ministerio bien próspero. Apenas cuando estaba como estudiante ministerial, él comienza un ministerio llamado Jesús ama a los maones. Y allí es donde entro yo. Yo era apenas un pequeño. Recuerdo la primera actividad de Jesús ama a los maones a la que asistí. Y pues fue una actividad que marcó mi vida. Y más adelante, cuando estaba sirviendo como voluntario en los campamentos de verano, el pastor Avieser Rodríguez estaba como director de jóvenes del oeste. Allí se invitó al pastor José Antonio Pagán para que diera una semana de oración a los adolescentes y a los jóvenes, y fue una semana poderosa. Así que hace ya unos añitos atrás, yo estaba calculando, más o menos diría yo como 18 años atrás,
que fue eso. Y al sol de hoy, recuerdo ese verano como uno especial en mi vida, y yo sé que esa fue la experiencia para muchos jóvenes. El pastor, perdón, el pastor Pagán, se mudó a los Estados Unidos. Él, después de servir aquí en Puerto Rico, dio el salto allá en Estados Unidos. Dios lo llamó, le abrió las puertas a él y a su familia, y ha estado en distintos estados hasta que hoy día, pues, el Señor lo ha llevado a que sea el senior pastor de la iglesia hispana de King Spanish Church en Houston, Texas. Es una iglesia de cerca de 700 miembros, y sabemos, ¿verdad?, que el Señor continúa trabajando con él. Es una persona que tiene todavía mucho por aportar para la obra, y realmente para nosotros es un verdadero privilegio poder contar con una figura como el pastor Pagán para compartir la palabra de Dios con nosotros. Así que, pastor, sin más, le dejamos el espacio y le pedimos a Dios que lo continúe usando como siempre lo ha hecho usted y a su familia. El espacio y le pedimos a Dios que lo continúe usando como siempre lo ha hecho usted y a su familia. Yo quiero pensar que me están escuchando. Tengo la fe de que desde el sur de la ciudad de Dallas, sí, ya me han confirmado que me están escuchando, puedo tener contacto con esta preciosa y hermosa juventud. El corazón me saltaba mientras yo trataba en mi memoria. Ya la inmediata y la memoria remota ha empezado a fallar, pero mientras observaba la sonrisa de Salim, lógicamente el tono de voz ha cambiado, pero su sonrisa es la misma. Sí me pudo remontar a esos lindos momentos que él hace alusión, esa linda experiencia de los campamentos de verano y la realidad de predicarle a la preciosa juventud. No se imaginan ustedes no se imaginan, ninguno de ustedes sabe, no se lo puede imaginar la alegría y el gozo que me da de poderme conectar con esta preciosa juventud que llevo muy cerca de mi corazón, y es la juventud de mi amado Puerto Rico. Sí, Dios nos ha llevado a diferentes lugares a predicar. Conocemos jóvenes preciosos de cuanta esquina en el hemisferio podemos nosotros conocer, pero no como nuestra preciosa y hermosa juventud. Yo quiero felicitarlos, quiero felicitar a Carlos Miguel, a todos sus asistentes, a Carlos Miguel, que me da el susto a través de mi esposa de esta noble invitación y de poder estar con ustedes disfrutando este espacio en vivo a través de las plataformas oficiales de la iglesia, y contra una lluvia que creo que está arropando el país en las pasadas horas, conforme a las noticias que estamos nosotros viendo al lado de acá. Ustedes, los jóvenes, los pioneros, los preciosos jóvenes de la iglesia de Río Piedras, siguen adelante con la bandera del ministerio juvenil adventista del séptimo día. Los felicito de todo corazón. Me han llenado el corazón a mí, no tan solo por la invitación, sino que cuando entramos en la transmisión, jóvenes, y antes de entrar evidentemente al tema, cuando entramos en la transmisión, escuchaba el coquí en vivo, esos coquí que están cerca de los colaboradores que están haciendo esta transmisión posible. Los felicito por estudiar acerca del propósito. Los felicito por estudiar y saber qué hizo Jesús a través de la experiencia del discrimen. Los felicito porque se tomaron el tiempo de decir, quiero saber qué hizo Jesús con la traición.
Los felicito por haber estudiado acerca de la tentación. Tengo una serie para jóvenes acerca de la tentación y de verdad que la Biblia es clara sobre la tentación. El Señor a nosotros no nos tienta. El enemigo es quien nos tienta. ¿Por qué? Porque la tentación tiene como propósito, jóvenes, saber lo que hay dentro de tu corazón. El enemigo, que es un enemigo vencido, no puede leer tu corazón. Y por eso se ha inventado la tentación. Dios sí puede leer mi corazón. Por eso Jesús a mí no me lanza tentaciones. Él permite pruebas para refinar mi carácter, para que mi fe crezca, para que yo siga tomando pasos seguros en la vida en este último tiempo. Hoy vamos a estudiar acerca del enojo. ¿Qué hizo Jesús con el enojo? Pero antes de continuar, yo tengo que hacerles saber, jóvenes, que yo soy un pastor feliz por la gracia del Señor y porque esa iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, allí en Río Piedras, cuidó a mi esposa. Así que una jovencita de esa preciosa congregación es mi esposa. Y con esto yo le aconsejo a los jóvenes que nos están escuchando que busquen allí en Río Piedras. Dios bendijo mi corazón con mi amada esposa Martita. Y no tan solo eso, Dios grandemente nos ha bendecido con tener nuestros preciosos hijos. Ahí está Migdalia, José Manuel, José Gabriel y Juan Josué, nuestros preciosos hijos. Que quede claro que esos son mis jóvenes preferidos, pero éramos como ellos cuando disfrutábamos de las actividades y los preciosos eventos que se hacían y se siguen haciendo. Hoy yo soy parte, yo creo que ya me tenían a mí como parte del museo del Ministerio Juvenil de nuestra preciosa tierra Boriquén, pero todavía ustedes, los hijos de los que crecieron con nosotros, los hijos de aquellos que también cargaron el Ministerio Juvenil, y hoy ustedes, los felicito de todo corazón, de verdad que llenan mi alma en saber que los hijos de nuestros amigos mantienen la bandera ensangrentada de la cruz. De todo corazón, jóvenes, les felicito, les animo, les exhorto, y contravenga tormenta Isaías, venga cualquier otra cosa, un nuevo apagón, espero que aquí no se apaguen las cosas y podamos compartir el mensaje, podamos esta noche recibir bendición de lo alto, crecer en carácter, porque lo que ustedes han venido estudiando tiene que ver con carácter. Así que sin más, vamos a tener una palabra de oración. Estoy deseoso de predicar, compartir la palabra del Señor con ustedes. Los abrazamos a través de esta transmisión. Aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas han llegado a un lugar donde fluye la bendición. Y la bendición llegará a tu corazón. Reciba un abrazo de parte de mi esposa Martita y de este servidor, y disfrutemos este espacio con la palabra del Señor. Yo sé que hay una saturación de tanta cosa y tantos live y tanto invento, pero mi Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y quiero hoy hablar de la sagrada palabra del Señor. Vamos a orar para iniciar, queridos jóvenes, y una vez más les agradezco mucho de todo corazón. Es un tema interesante el que vamos a tocar hoy. Yo espero que no se enojen porque yo voy a predicar con calma, porque hoy el tema es de los enojados. ¿Qué hizo Jesús con el enojo? Vamos a incursionar en la palabra del Señor y hay detalles importantísimos. No quiero que lo tomes como información, ¿ok? No quiero que tomes esto como una información. Ayer el pastor nos dio un montón de información y ni me acuerdo. No, tómalo en serio. Echa a un lado cualquier otra cosa que te esté distrayendo ahora. Hay un esfuerzo genuino para que tú recibas bendición, tus amigos reciban bendición, y que en esta hora, una vez más, tu corazón y el mío
sean llenos de la gracia, di conmigo gracia y misericordia de nuestro Salvador. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por la oportunidad de poder estar con esta preciosa juventud. Hemos tenido la experiencia de estar con muchísimos otros jóvenes en diferentes lugares, pero nuestro corazón late diferente cuando se trata de nuestra juventud puertorriqueña, cuando se trata de la juventud hermosa de la iglesia de Río Piedras. Así que, Señor, bendice este ministerio hermoso de los muchachos y ayúdanos, Señor, en esta hora, en este tema que vamos a tocar, que podamos abrazar lo que tú quieres que aprendamos y que podamos nosotros crecer espiritualmente en carácter y en fe para dar buen testimonio en lo que tú regresas. Te agradecemos de todo corazón, Señor. Bendice los preciosos jóvenes que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Les compartí acerca de mis hijos, pero aquí vamos a estar hablando acerca de el enojo. Y esa foto, yo espero que ese chamaco, ese muchacho, ese cipote, decimos en Centroamérica, muy bien, ese no sea de ustedes, ¿ok? Así que si se les parece a alguien, yo espero que no esté yendo a las reuniones de jóvenes, este joven desesperado que quizás perdió la tabla y está gritando al otro lado del teléfono sin ninguna necesidad, después de escuchar lo que vamos a estar estudiando en esta hora. Comparto con ustedes lo siguiente acerca de las emociones. Las emociones son el resultado de procesos muy complejos que se ejecutan empezando por las neuronas de nuestro cerebro y la química que empapa las mismas. Estoy hablando nada más y nada menos de los neurotransmisores. Noten bien, hace, por la gracia del Señor, unos meses terminé una maestría en Ministerio Pastoral de la Universidad de Andrews, nuestra preciosa Universidad de Andrews, y estamos, mi esposa y yo, por concluir una maestría en Psicología y Consejería Familiar. Y estas cosas que yo les estoy leyendo es un poquito de la cantidad de información que tiene que ver con lo que aparece y surge en nuestra mente y en nuestras emociones cuando se trata de experimentar enojo, traición, discrimen, crítica. Es interesantísimo todo lo que trae el ser humano por dentro. Pero yo no soy un psiquiatra, yo soy un pastor, así que de neurotransmisores yo no le voy a hablar mucho, pero sí les voy a hablar de la emoción del enojo y qué hizo Jesús. Me están escuchando en Puerto Rico. ¿Qué hizo Jesús con el enojo? Y alguno de ustedes va a decir, no, pastor Pérez, si usted va a hablar de algo tan delicado, no meta a Jesús. Bueno, mi Biblia dice que Jesús fue probado en todo. ¿Me escucharon, jóvenes? Jesús fue probado en todo y venció a cualquiera de las artimañas del enemigo. Quiere decir que el joven que me está escuchando en esta noche, todavía aquí no ha caído el sol en el sur de Dallas, pero si ya cayó, evidentemente en Puerto Rico, es noche. Quizás alguien lo va a ver más adelante en la grabación o lo está viendo en cualquier otra esquina. Pero no importa en qué lugar usted está. Si usted me está escuchando y está pasando por una situación que usted dice, bueno, esta situación es incomodísima, esta situación me está causando insomnio, me está causando la pérdida del alimento o del apetito, me está causando enojo. No importa la situación, jóvenes, que ustedes estén pasando, Jesús pasó por ahí. Jesús traspasó por esa jornada que ustedes están viviendo en esta ocasión. Y cuando nosotros hablamos de la realidad del enojo, tenemos entonces que observar qué pasa ahí dentro.
Si observamos lo que pasa ahí dentro, el enojo se revela como una secuencia de ¿cuántos pasos? A ver, de 3 pasos. Y ustedes me pusieron a mí a estudiar, ustedes me animaron y me inspiraron a entrar en un tema bastante delicado que, ¿sabes qué? Todos los pasamos. ¿O ustedes piensan que el enojo es para ciertas personas? Usted es un ser humano, tú eres un chamaco de 14 años, de seguro has tenido que pasar por un enojo, sea con un conocido, tengo que decirlo bajito, pero con algún familiar, bueno, voy a decirlo un poquito más bajito, con tu papá, con tu mamá, con la maestra, pero déjame decirlo ahora un poquito más bajito, con el pastor de la iglesia. En algún momento dado, tú has tenido que vivir la experiencia del enojo. Y comparto con ustedes que hay 3 pasos. Y nota bien, yo no voy a hacer preguntas al final, pero es importante que ustedes pongan toda su atención. Hablando del enojo, el primer acto, yo espero que me estén escuchando, fuerte como el coquí, el primer acto es un detonante. Estamos hablando de enojo y el proceso del enojo, que en la sociedad contemporánea en la que tú y yo vivimos, mucho tiene que ver con nuestra interpretación. Así que estamos en el primer acto. No nos vamos a mover un poquito más allá para no confundirnos. En el primer acto, jóvenes, lo primero que nosotros hacemos es que le damos una interpretación a eso que marcó enojo en mi corazón. Le voy a dar una evidencia de esto. ¿Saben que hay cosas que le enojan a ustedes que a mí no me enojan? Pero ustedes saben que hay detalles que a mí me enojan porque yo soy un ser humano. Hello, jóvenes, recuerden, be real, we are human beings. Y a veces nosotros pensamos que los pastores no se enojan. Bueno, hay otros que piensan que hay pastores que pasan enojados. No, eso no es el tema de hoy. Pero nosotros también pasamos por la realidad. No sé si me están escuchando, ¿ok? Pero por la realidad de cualquier ser humano. Y el enojo es una de esas. Así que hay cosas que a ti te enojan que a mí no me enojan. Pero hay cosas que a mí me enojan que a ti sí te enojan. ¿Por qué? Por causa de la interpretación. Y en nuestra sociedad moderna, en nuestra sociedad contemporánea, tiene que ver el primer paso con la interpretación. Bueno, vamos entonces a continuar. Yo les dije que eran 3 pasos. El tercer acto, ya vimos el primero, el tercer acto es una respuesta, una descarga. He aquí lo que por excelencia pareciera definir al enojo. La respuesta, y miren esta palabra descriptiva, este adjetivo descriptivo, dice impulsiva, donde hay tensión muscular, movimientos enérgicos y hay un levantar de la voz. Interesante. Así que ya vimos los 3 pasos. Y hay alguien que está diciendo, no, pastor, pero ese un momentito. Usted brincó del primer paso al tercer paso. Bueno, hay gente que así son, pero íbamos a estudiar los 3 pasos. Pastor, pero es que no nos has dicho cuáles son los 3 pasos. Nos dijiste el primero. Nos dijiste que le damos una interpretación a una situación y de ahí brincamos. Hay una descarga, hay tensión muscular, se levanta la voz y claramente se ve el enojo manifestado. Pero pastor, entonces, ¿cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo? Bueno, yo voy a usar palabras de mi querida abuela que ya descansa. Un día como hoy, hace 8 años, estaba en Puerto Rico llevando al descanso a mi querida abuela materna que usaba esta palabra. Ahí es donde está el meollo de la cuestión. Fíjense. En el segundo paso es que está el meollo de la cuestión. Vamos a repasar. En primer lugar, hay una interpretación. A mí eso me molestó.
y me causó enojo. Somos diferentes. Quizás a usted no le molestó. Está bien, no hay problema, jóvenes. Quizás eso a ti no te molestó, pero si hay algo que te molesta, si hay algo que te saca de las casillas, ¿verdad que sí? Y bueno, vamos al tercer paso, y en el tercer paso encontramos una respuesta a ese enojo, una realidad. Nosotros tenemos sentimientos, hay neurotransmisores que hacen que nosotros explotemos, decimos en Puerto Rico, de medio maniguetazo. Pero el segundo paso es la cuestión, es el meollo, como decía mi abuela. Ese es el punto, la realidad es el segundo paso. Interesante. ¿Cuál es ese? Comparto con ustedes. Es la fusión emocional. Una fusión es una unión. Es la fusión emocional que se enciende en medio del enojo, es el dolor. Muy bien. La fusión emocional, como vemos aquí, es la realidad del dolor. En otras palabras, jóvenes, lo que nosotros interpretamos, ¿me están siguiendo? Yo aquí no me quiero quedar solo. Yo espero que los views sigan subiendo porque ustedes están invitando a otros amigos. El pastor ahí, el pastor José Antonio Pagán, desde Dallas nos está hablando del enojo y lo está describiendo. Y todavía no nos ha dicho qué Jesús hizo con el enojo. Esto me está poniendo a mí nervioso, pero está interesante lo que el pastor me está compartiendo. Yo espero que sigan llegando. Aquí no estamos entreteniendo a nadie, para ponerlo claro. Aquí no estamos entreteniendo absolutamente a nadie. Aquí lo que nosotros estamos es llevándole bendición a los jóvenes. Alguien que diga amén a eso. Nosotros estamos interesados en bendecir los jóvenes que nos están escuchando. En primer lugar, hay una interpretación. Eso me molestó. Eso no me gustó. Eso me molestó. En tercer lugar, hay una respuesta. Pero lo que une la interpretación, oigan, y la respuesta está en el medio. Es el segundo punto del proceso del enojo. Y eso que está en el segundo plano, no por orden, sino que une, fusiona, atrae la respuesta del enojo y la interpretación de lo que está ocurriendo, es dolor. Es dolor. Voy a repetir. La fusión emocional que se enciende en el medio del enojo es dolor. Dolor. Aquí las cosas se están poniendo un poquito más delicadas, jóvenes. Yo no te estoy entreteniendo, pero yo estoy seguro que en algún momento de tu vida algo te ha causado enojo, tú has respondido a esa interpretación porque te dolió. A ti te dolió lo que te hicieron. Bueno, ya hablamos de la traición. Ya hemos hablado del racismo, ya hemos hablado del propósito, hemos hablado de ciertas realidades esta semana y ha llegado el jueves en la noche y estamos hablando de la realidad del enojo. Bueno, la interpretación que me lleva a mí a responder es porque algo me dolió, algo claramente me llegó profundo y me causó dolor. Interesante ese proceso. Interpretación, una respuesta, porque algo evidentemente dolió. Vamos a la Biblia. Aquí vamos a referirnos a la sagrada palabra del Señor durante todo este espacio. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 4, verso 26. Y ya esto es una semana de oración, así que vamos a ver cómo nosotros podemos, porque aquí hay muchísimo para estar cada una de las noches de una semana de oración juvenil hablando de este precioso versículo. Dice aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, versículo 27, ni deis
lugar al diablo. Así que aquí encontramos en Efesios la palabra del Señor, algo claro. No es malo vivir la experiencia de una interpretación de que nos cause dolor y haya una respuesta de enojo. Somos seres humanos, jóvenes. Así que si hay alguien que te está señalando y te está diciendo, por eso que tú estás diciendo, tú no vas a ir al cielo, está equivocado. ¿Sabes por qué? Porque nos vestimos de tal forma o porque comamos de tal forma, y aquí estoy entrando en otras cosas más delicaditas, o nos portemos de tal forma que la gente va a estar en el cielo. En el cielo va a haber gente por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Alguien que esté respirando en Río Piedras y diga amén a eso. Es la única razón, jóvenes, por la cual nosotros estaremos en la Canaán celestial. Por gracia, por misericordia. Y allí veremos a Pedro que se pasó de enojo en enojo. Allí veremos a otros. Moisés ya está allá arriba y por un enojo golpeó la piedra. Gracia y misericordia no es otra cosa que recibir lo que no me merezco. Dios nos entiende, jóvenes. Dios sabe quién tú eres. Dios inclusive confeccionó nuestros sentimientos. Y Dios sabe cómo el pecado ha venido a tronchar. Aprendí a decir en México las veces que hemos estado por allá, lamentablemente nuestros sentimientos se han fregado, se han dañado. Claro, fregar en Puerto Rico es lavar los platos, pero se han dañado. Y Jesús conoce esa realidad. La Biblia nos dice claramente, sí, airaos, pero por favor, no pequen. No se ponga el sol sobre esa rencilla o sobre ese enojo. Ni le deis, por favor, lugar al enemigo. No le den espacio al enemigo. En otras versiones, ese mismo versículo en el Nuevo Testamento dice de esta forma: si se enojan, que eso no los haga pecar. ¿Entendieron ahora un poquito mejor? Si se enojan, que eso no los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. En otras versiones, así es que nos presenta la palabra del Señor esta realidad. ¿Qué hizo? Es nuestra pregunta de esta noche. ¿Qué hizo Jesús con el enojo? Bueno, pastor, entonces usted nos está diciendo que Jesús, que pasó por todo, evidentemente también pasó por algo similar a una interpretación, a un dolor, y del dolor a una respuesta. Bueno, vamos a Marcos. Yo quiero de ahí leer del capítulo número 11. Esto se está poniendo pero buenísimo. Del versículo número 15 en adelante. Repito, para los que están llegando en este instante, estamos hablando de enojo. ¿Qué hizo Jesús con el enojo? Y Marcos capítulo 11, verso 15 al 18. Y los que se quieran ir por alguna distracción, por favor, quédense ahí. Por favor, quédense ahí. Y no sigan distraídos entre la conexión que está pasando con otras cosas. I know we are multitask, but, for tonight, be on the road, ¿ok? Mantente en la carretera de la bendición. Es sumamente importante. Repito, Marcos capítulo 11, verso 15 al 18. Voy a leer. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, o sea que no había pandemia, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Verso número 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Verso número 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones.
y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Tremendo la historia donde vemos a Jesús interpretando. Lo vemos que algo le causa dolor. ¿Lo están viendo, jóvenes? ¿Sí o no? Algo le causó dolor a Jesús y lo vemos actuando. Saben que hay veces que nosotros le ponemos un tonito a Jesús como que no aplica. Y voy a darles unos pequeños ejemplos, jóvenes. En primer lugar, hay veces que vemos a Jesús caminando y un día Jesús se viró hacia atrás y le dijo, si ustedes están detrás de mí por los panes y los peces, el Hijo del Hombre no tiene hoy ni hotel, ni tiene un RV, ni tampoco una caseta o una carpa, o sea, para dormir esta noche. Ahí yo veo a Jesús con una firmeza de carácter y un temple significativo. A veces nosotros vemos a Jesús todo el tiempo así, con él que nos da paz y todo. Yo entiendo eso. Él traía paz. La paz que él daba, nadie la puede dar en este mundo. Pero Jesús era firme. ¿O acaso ustedes piensan que el día que los discípulos empezaron a echar las madres para allá porque los niños y los adolescentes llegaban y los traían donde Jesús para que él los bendijese? Jesús dijo, espérense un momentito, dejad los niños que vengan donde mí. Una vez más, no era imprudente. Jesús no era cruel, no era una falta de respeto, no era arrogante, no era prepotente, pero Jesús era fiel a su temple y a su carácter. Ahora aquí vemos a Jesús interpretando lo que ve. Yo no sé si ustedes se imaginan el paseo de Diego metido dentro de la iglesia de Río Piedras. Que allí esté bueno, ahora mismo el paseo de Diego posiblemente está desolado y es totalmente distinto. Pero jóvenes, yo quiero que ustedes sepan que cuando sus padres los cargaban en los brazos o cuando sus abuelos tenían la edad de sus padres, esa era Plaza Las Américas. Yo quiero que sepan que ese era el centro de comercio de la ciudad capital en Puerto Rico. Todo se conseguía en Río Piedra. Ahora ustedes se pueden imaginar el que vende las gorras, el que vendía los pollitos de colores. Yo me acuerdo cuando mi mamá y mi papá me llevaban y ahí había una tremenda jaula, un montón de pollitos de colores. El problema era que cuando usted compraba el pollito en una peseta, amén, en una sola peseta, 25 centavos, usted se traía el pollito a la casa y bonito, así rojito, azul, color anaranjado, decimos en Puerto Rico, chinita. Usted dice en otro país chinita y dicen, ¿qué color es ese? Y piensan en una joven japonesa o una joven de la China pequeñita, bajita. Así que ustedes entienden, color chinita y de momento el pollito se iba creciendo y las plumas empezaban a verse mitad chinita, mitad crema y bueno, era un desastre. Y ese pollito hermoso que se compraba en Río Piedras ahora se ponía feo, pero feo al crecer en la casa cuando usted se lo llevaba. Así que ustedes se pueden imaginar el mercado de Río Piedras, y si no hablen con sus padres, metido en los pasillos de la iglesia de Río Piedras, allí por donde usted va a la fuente y están los baños. Ahí habían 4 o 5 mesas vendiendo pollitos. En el lobby de la iglesia otro vendía tenis Nike, pero no son Nike, son la imitación de Nike. Eso también lo venden en Río Piedras. Otro vendía gorras, otro vendía verduras, otro vendía cabros. Imagínense. Y que Jesús subiera las escalinatas de la preciosa iglesia de Río Piedras y viera eso. Él iba a interpretar eso. No, espérense un momento. Esta casa es mi casa de oración. Eso, número 2, le causó dolor y Jesús reaccionó a eso. Jesús tomó posición en base a esta realidad de la que estamos hablando. La Biblia llama la ira pecado cuando ella se apodera del joven en una clara manifestación de la naturaleza pecaminosa. ¿Me están escuchando en Río Piedras? La Biblia llama la ira pecado cuando ella se apodera del joven en una clara manifestación de la naturaleza pecaminosa.
Así que cuando esa interpretación de ese dolor se sale de cauce y llegamos al pecado, ahí es donde la Biblia dice no. Airaos, está bien, se entiende, aunque algunos buscan algunas cositas para airarse. Airaos, párenle ahí, párenle, diría un amigo mío de México. Párele ahí, pastor. No más, párele. Cuando ya eso pasa a pecar, es cuando nuestra naturaleza pecaminosa toma control de nuestra vida. Noten bien, la Biblia llama a necio el que pasa por ahí. Proverbios capítulo 12, jóvenes, verso 16. Dice, el necio al punto, ¿qué quiere decir eso? Inmediatamente da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Interesante, es prudente. La Biblia llama a necio el que cruza la línea hacia el pecado de la ira. Interesante, jóvenes. Salmo 37:8. Yo espero que la bendición ya esté llegando a San Juan o donde quiera usted se esté conectando a través de esta semana hermosa de bendición y de énfasis espiritual. Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha, debo decir, el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. La Biblia es clara. La Biblia nos está diciendo hoy cosas muy claras, queridos jóvenes, cosas muy claras. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te aceleres, porque el enojo reposa en el seno, en el corazón de los necios. Y vamos a aclarar aquí quién es un necio. La Biblia misma dice quién es un necio. Necio es aquel que dice que Dios no existe. ¿Escucharon eso? El que dice que Dios no existe es un necio. Eso dice la Biblia. Así que cuando nosotros dejamos que el enojo tome control, ¿me están escuchando? ¿Sí o no? Yo no sé si están comentando ahí. Yo no estoy siguiendo lo que está pasando en vivo, pero yo espero que ahí en los comentarios haya un amén, un gloria a Dios. Pastor, sigue predicando. No hay problema, que yo estoy tranquilito aquí en mi casa mientras usted está enfocado allá desde Texas, bendiciendo la juventud de nuestra iglesia. Yo estoy aquí tranquilito viendo a mis hijos, si hay un joven adulto o los mismos muchachos. Pastor, dale, pastor, que de verdad nos estás dando en el punto esta noche sobre el enojo. Y quizás hay alguno de ustedes que está diciendo, pastor, termine porque me estoy enojando. Bueno, pues déjame acelerar para que aprenda lo que quiero enseñarte y no termines enojado conmigo. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad, jóvenes. Esto está claro. Está sumamente claro y necesitamos verlo. No te apresures, no aceleres en tu espíritu enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El que cruza la línea y deja que el pecado le controle sus emociones, eso es un necio. Ese está diciendo, Dios no existe. Dios no existe, porque el necio dice que Dios no existe. Santiago capítulo 1, verso 20, porque la ira del hombre no obra. Debo decir, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira mía no hace lo que Dios quiere que yo haga. Si yo paso mi vida enojado, molesto por alguna interpretación, es normal, oigan, es normal. Que me cause dolor, es normal. Que yo de repente diga, eso no me gustó,
Eso es normal. El problema es, jóvenes, que eso tome control de mí y yo empiece a pecar ahí. Y yo empiece a enredarme. Porque el pecado, jóvenes, no es otra cosa que vivir separado de Dios. Y los que viven separados de Dios, oigan al pastor, los que viven separados de Dios viven en pecado. Separado de mí, nada podéis hacer. Tengo a mi esposa Martita detrás de la cámara diciendo, papi, te están diciendo que sigas predicando. Yo sigo, no hay ningún problema, yo voy a seguir. Porque los que me conocen, sus padres, o tal vez sus abuelos, saben desde mis 14 años o 13 años, me ha interesado, ya no los tengo, pero desde mis 13 o 14 años me ha interesado que la juventud entienda que separado de Jesús, nada podemos hacer. Que Jesús entiende mi realidad. Yo he pasado por un sinnúmero de realidades en mi vida que me han causado dolor, traición. Yo he pasado por ahí, crítica. Yo he pasado por ahí. Soy un líder y al líder todos lo critican porque está al frente, porque se pronuncia, porque invita a la gente a unirse. Y a unos le gustan y a otros no. He pasado por decepciones, por realidades que el Señor Jesús me ha enseñado a mí. Yo estuve por ahí, tranquilo, pagán. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas, no temas, yo estaré contigo. ¿Y sabes lo que pasa en la mitad del Salmo? Que no importa que nosotros nos sintamos como nos sintamos, luego la próxima página hay mayor bendición y más gozo en tu corazón. Esa negra y oscura noche va a pasar y tendrás, querido joven, una hermosa experiencia de un amanecer nuevo con Jesús. Ese lamento, esos enojos que han cruzado a pecado y que ha causado tanto dolor en tu vida. Porque saben que cuando uno guarda rencor, es como si uno se tomara una botella de veneno cada vez que ese rencor sube del corazón a la mente. Tengan mucho cuidado con el rencor. No acumulen rencor, muchachos. Tengan mucho cuidado. El enojo, si usted lo guarda en una gaveta en su corazón, se torna en rencor. Y de rencor se torna en una raíz de amargura. Y usted puede tener, jóvenes, pueden tener 19 años. Y lamentablemente vivir amargados con sus preciosos 19 años. Con sus preciosos 25 años yo les dije que les iba a predicar y lo estoy haciendo. Jóvenes cabizbajos, sin esperanza, porque un enojo cruzó a pecado y de ahí en adelante, lamentablemente, han sufrido esa realidad que se ha tornado en tanto dolor. Jóvenes que sufren, que no saben qué hacer. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Sigan diciendo amén. Sigan diciendo amén. Inviten a sus amigos. Todavía no he terminado. Háganle saber a alguien. Sea un canal de bendición en esta noche. No te quedes con la bendición solamente para ti. Jóvenes que hoy lamentablemente sufren por causa de terribles experiencias en la vida. Le voy a leer lo que dice el espíritu de profecía y quiero regresar antes de leerlo porque le voy a decir algo. Queridos jóvenes, el espíritu de profecía, el don profético, es una bendición para la juventud adventista del séptimo día. Lean mensaje para los jóvenes, lean el deseado de todas las gentes, lean el camino a Cristo, lean el conflicto de los siglos, lean testimonios para la iglesia, lean servicios cristianos. Todos esos preciosos libros son para ustedes los jóvenes. Cartas a los enamorados. ¿Alguien dice amén a eso? Léanlo. Elena White escribió un sinnúmero de consejos para que ustedes brillen en la universidad, para que brillen en sus trabajos y en sus comunidades, para que no sean del montón en Atorrey, en Río Piedra, en Santurce, en Carolina, en Trujillo Alto, que en esos preciosos lugares ustedes sean los jóvenes distintos para gloria de Jesús. Si se enojan aquellos,
No, yo aprendí que, espérate, me molestó, me causó dolor, pero yo no voy a caer en el corillo de necios eso, que por enojo ustedes ven las revueltas y ven las estupideces, perdonando el adjetivo, que hacen los jóvenes en nombre del enojo. Tengan cuidado con todas esas revueltas últimamente. Pero pastor, esos son nuestros derechos y ahora eso es otro tema, pastor. No, no es otro tema. Es que los espíritus diabólicos y satánicos, dice el espíritu de profecía, que se meten en esas revueltas para incitar a la violencia, a la destrucción, a la crueldad, al abuso. Ese es desde el punto de vista espiritual. Pero yo puedo ser quizás papá de alguno de ustedes. No se metan ahí para que no agarren un botellazo que debió aterrizar en otro lado y le pueda aterrizar en su cabeza y llegue con la cabeza rajada a la casa, con consecuencias después por usted tomar una mala decisión. Seamos jóvenes diferentes. Sí, pastor, hay que hacer la diferencia. No, la diferencia no se hace con un cartelón 2 horas debajo del sol. La diferencia se hace con testimonio, no expresando un coraje que pase a pecado. El espíritu de profecía nos da consejos. No nos conviene dejarnos llevar por el enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que se nos haya hecho. El enemigo a quien más hemos de temer es al yo. Ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Ninguna victoria que podamos ganar, escuchen y pongan su mente en esto, es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos. Hay veces que excusamos el enojo y Jesús no lo hizo porque tengo todo el derecho. Entonces yo tengo todo el derecho y porque tengo todo el derecho, yo voy a actuar de forma en un oprobio, en una contra eso que está sucediendo. Mi papá se equivocó, yo tengo todo el derecho. No, para. Tú puedes no estar equivocado como papá, pero antes de todo eso, Dios te mandó a honrar a tu padre, a honrar a tu madre. Hay veces que nosotros enfocados en nuestro yo, no, eso me tocó a mí aquí, eso yo no se lo aguanto más, eso yo no lo resisto más. La mayor victoria que necesitamos alcanzar según esta hermosa cita del espíritu de profecía, la preciosa y más hermosa victoria es sobre nosotros mismos. El egoísmo, el yo, me tocaron ahí, eso no estoy dispuesto a aceptarlo. ¿Vieron? Que el espíritu de profecía trae bendición. Parece que el pastor está enojado. No, yo no estoy enojado, yo lo que estoy es firme en lo que creo. Yo le estoy hablando a jóvenes del Caribe, tienen la sangre caliente igual que yo. A jóvenes que crecen en unas realidades de bastante violencia. Nuestro amado Puerto Rico sufre de violencia verbal, emocional, de violencia constante a un niño, a un hombre, a una mujer, a un adolescente, a un minusválido. Hay violencia. Vivimos claramente en momentos sumamente difíciles. Leo otra cita. Si les dicen palabras violentas, ¿qué hizo Jesús? El espíritu de profecía nos dice que el que se esté enojando porque me estoy alargando, que se calme. Si les dicen palabras violentas, no repliquen jamás con el mismo espíritu. Recuerden que la respuesta suave aplaca la ira. Proverbios 15:1. Y hay un poder maravilloso en el silencio. A veces las palabras que se le dicen al que está enojado o enfadado no sirven sino para exasperarlo más. Pero pronto se desvanece el enojo contestando con el silencio.
con espíritu cariñoso y paciente. ¿Eso le hace sentido, jóvenes? Diríamos en Puerto Rico, de vez en cuando hay que pichar. Aquí alguien dice amén a eso. De vez en cuando, me dijo el pastor, eso fue lo que el pastor me enseñó en la semana de oración de jóvenes. De vez en cuando, aquí hay que pichar. No todo el tiempo que alguien te grita una grosería en la calle, en la Jesús de Piñero, o ahí en la 65 de Infantería, tú tienes que bajar el cristal y con un espíritu similar gritarle otra grosería. No vaya a ser que en la parte de atrás del carro que te prestó tu papá diga WZOL, Radio Sol de Justicia, y estés dando un testimonio falso. No tenemos nosotros, jóvenes, que contestar igual que los demás. Ya estoy casi por dar la curva, pero tengo que compartir con ustedes las 3 clases de ira y enojo que hay en la Biblia. Tomen nota. El orges o el orges, ira carnal, bestial y destructiva, desenfado, irritación. La próxima, tumos, indignación por la transgresión a las normas, llamado de atención a los que desobedecen, muestra de desaprobación a los actos indebidos en lo social y familiar. Atiéndame en un instante, que parece que aquí hay muchos de sus padres que están viviendo tumos. Y es cuando papá y mamá dicen, oye, ya, eso está mal. Y vemos a papá firme, enojado. La Biblia habla de ese enojo, el enojo tumos. Pero hay una tercera clase de ira o enojo en la Biblia, y es el paranojismo, una ira santa. Celo, molestia por las transgresiones a la ley de Dios. La ira que Dios expresa con su creación cuando ésta le desobedece. Se refiere al enojo divino contra el pecado y el pecador. Ay, 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 ay. Aquí hemos visto 3 realidades de enojo. El orges, esa ira carnal, bestial, esos locos que andan por la vida enojados y que rompen y desrompen y su vida es un desastre. Vemos la realidad del tumos. Ese enojo a lo que está mal hecho, pero vemos el enojo parajismo, una ira santa. El enojo, el celo que Jesús tiene contra el pecado. Y quiero también decir, porque ustedes han escuchado que Dios odia el pecado. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? Levanten la mano allá donde están. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero en un momento dado, jóvenes, el que se echó a un lado y el que no aceptó y se avergonzó de Jesús en esta tierra cuando Él venga, la misma Biblia dice que Dios se va a avergonzar de él. O sea, yo quiero que ustedes sepan que Dios también tiene un hasta aquí. Por eso es lo importante de esta noche. Hoy dice la Biblia que es el día de salvación. El día de ayer ya pasó, el día de mañana no sabremos si vendrá. Hoy es el día que tú y yo tenemos. Y el celo de Dios, el enojo de Dios es contra el pecado. Eso lo saca de sus cabales. Y fue tanto el dolor que produjo en el corazón de Dios que Él reaccionó a ese dolor. Y ahora aguanta bien ese celular, porque si se te está acabando la batería, enchúfalo, porque ahora es que yo necesito decirte lo que quiero compartir contigo. Ese día que Jesús
entró al templo y le causó dolor lo que vio, ese día Jesús no pecó. Ese día Jesús no pecó. Y si hay alguien que te está diciendo, no, que Jesús, mira, Jesús se le subió el indio y Jesús creo que se pasó de la raya. No, mi querido joven, Jesús no pecó. Él fue probado en todo sin pecar, dice la palabra del Señor. Por eso hoy es nuestro sustituto en el santuario celestial. Por eso es que hoy hay bendición para tu vida y para la mía. Y por eso es que hoy los enojos que te han llevado a pecar, tú puedes hoy regresar sucio, estrujado, maloliente, por todo lo que te ha dejado ese enojo. Y esa experiencia puede regresar donde Jesús y Él te va a aceptar porque Él sabe por lo que tú estás pasando. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le causó dolor, pero Jesús no pecó. Así que yo he contestado esta pregunta que los jóvenes de mi hermosa iglesia de Río Piedras y mi amado país me hicieron hace unas semanas cuando me invitaron. Pastor, ¿qué hizo Jesús con el enojo? Con el enojo, Jesús no pecó. Y por eso hoy se presenta delante del Padre sin pecado, sin ningún problema. Y dice, ese muchacho que está pasando por lo que está pasando, ha venido donde mí y me ha pedido ayuda y quiere que yo sea su salvador personal y yo estoy aquí para representarlo. Jóvenes, digan amén donde quiera que estén, porque tenemos un salvador que nos ama. Jeremías dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto he prolongado mi misericordia a pesar de que te sigues enojando, a pesar de que sigues traicionando, a pesar de que sigues mintiendo, a pesar de que sigues fumando marihuana, a pesar de que te sigues metiendo en los clubs, a pesar de que sigues visitando esa página de internet sucia y malsana, a pesar de todas esas realidades, yo te amo. Que quede claro, que quede bien claro, que aquel día Jesús hizo algo con su enojo, pero no fue pecar. Quiero dejarte esto en esta hora. Jesús entra a tu corazón con enojo a sacar el pecado. Alguien que diga amén a eso. ¿Qué hace Jesús con el enojo? Con enojo arranca de mi corazón ese pecado. Y quiero que te quede claro. Quiero que te quede claro. Porque la realidad es, queridos jóvenes, que yo veo a un Jesús que lo que le causó dolor, que fue que nos arrancaron de su corazón, yo lo veo a él actuando con enojo santo. Y eso de subir, hay que tener coraje, ¿saben? Hay que tener coraje para subir al madero donde crucificaron a Jesús. Hay que tener babilla, decimos en Puerto Rico, para tomar una cruz y saber que allí yo puedo alcanzar bendición de parte de Él. Yo te quiero dejar con una bendición, pero hoy también con un llamado. Y es sumamente claro lo que hoy quiero compartir contigo. Si hoy te rindes al Maestro, es más, así enojado como estás, así enredado en el pecado que estés, te aseguro algo. Jesús va con coraje santo a abrazarte, a defenderte. Con coraje te va a limpiar. Con esa convicción de que eres su hijo, de que tú eres su hijo y de que por la gracia del Señor, Él ha derramado su sangre por ti en el Calvario. Él te va a rescatar de donde quiera que tú estés. Yo no sé en la que tú estás metido. Yo no sé en la que tú estás metida. Pero tú no le estás causando enojo a Dios. De que se pudra por ahí ese muchacho. ¿Él quiere seguir así? Pues que siga así. Ese no es el enojo de Jesús. El enojo de Jesús es: venid a mí,
todos los que estéis trabajados y cargados, enojados, frustrados, sin esperanza, que yo, que estoy enfocado en salvarte, te haré descansar. Que Dios te bendiga, querido joven. Y que en esta noche tú puedas, después de este espacio, de estudiar la divina palabra del Señor, confiar plenamente de que Jesús puede estar al control de tu vida, iniciando esta misma noche. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora invoco tu nombre para que tu nombre sea escrito en el corazón de los muchachos. Bendice la juventud de la iglesia de Río Piedras. Bendice la juventud de ese hermoso país donde pude nacer. Bendice sus líderes, sus padres, sus ministros. Bendice sus iglesias. Pero más que todo, Señor, bendícelos a ellos de tal forma que ellos sepan y vean a un Jesús subiendo al Calvario con convicción y con un enojo y un celo santo. Esos son mis hijos. Por ellos voy a derramar mi sangre. Por ellos voy a morir. Ya lo hizo, ya resucitó, ya ascendió al cielo. Y ahora lo que falta en los días de estos muchachos, ahora que son jóvenes, Señor, vemos que claramente en estos días finales, tú aparecerás en las nubes de los cielos. Que cuando tú regreses, cada uno de nosotros no estemos con los necios que dicen que Dios no existe. No estemos con los que las emociones lo controlaron y cruzaron las líneas y cayeron en pecado. No, que estemos entre los redimidos, que vivirán contigo para siempre. Te lo pido, Señor, de todo corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, queridos jóvenes. Es nuestro deseo y es nuestra oración. Que Dios les guarde grandemente. Pastor, le damos las gracias de manera especial de parte de los jóvenes de Río Piedras. Estamos muy contentos de haberlo tenido con nosotros esta noche. Mandamos, ¿verdad?, un caluroso abrazo y muchas bendiciones para usted, para su familia, para su esposa y su iglesia allá en Texas. Familia, por esto damos concluido nuestra noche hoy. Ya mañana estaremos entrando al penúltimo día de nuestra semana de oración, donde vamos a tener con nosotros al pastor Josan Barrientos, director de jóvenes de la conferencia de Potomac en Estados Unidos. Va a estar con nosotros con el tema ¿Qué hizo Jesús? Salvación. Así que si quieres saber sobre qué hizo Jesús, la salvación, vamos a estar tocando ese tema mañana a las 8 de la noche. Allí los esperamos. Que Dios les bendiga.